estados, ¿sí? Bien, hasta acá es lo que estuvimos trabajando, ¿sí? Son los conceptos que estuvimos utilizando para poder resolver las actividades que les estuve proponiendo a través de los archivos que se estuvieron compartiendo por mail y por WhatsApp, ¿sí? Para avanzar un poquito más al respecto de estos contenidos, nos tendríamos que preguntar ya a esta altura cómo están compuestos los distintos materiales, ¿sí? ¿De qué están hechos? Si yo hablo de una mesa de madera, sé que la mesa está hecha de madera, del material madera. Si hablo de la olla o de la pava, pues de los ejemplos que vimos recién, podemos hablar que la olla está compuesta por metal y madera. La pava eléctrica, está formada por plástico, ¿sí? Es decir, los distintos objetos están formados por distintos materiales. Pero, ¿los materiales de qué están hechos? Esta pregunta se puede responder a través de lo que en ciencias naturales se llama modelo de partículas. ¿Qué es el modelo de partículas? Es una herramienta que nos permite comprender mejor las propiedades de la materia, ¿sí? Es una herramienta, ¿sí?, que nos va a permitir entender el porqué de algunas características de la materia, entre ellas su composición. Este modelo de partículas nos dice en primera instancia que toda materia está formada por pequeñas partículas entre las cuales hay espacio, ¿sí? Similar a esta foto que se ve de fondo, ¿sí? Son pequeñas partículas, y las pelotitas serían las partículas, entre las cuales hay espacio. Por otro lado, nos dice también que las partículas tienen movimiento y son tan pequeñas que no se las puede ver ni con un microscopio potente, ¿sí? Si bien sabemos que está formado por pequeñas partículas, son tan chiquititas que es imposible poder apreciarlas con nuestros ojos. Y en tercer lugar, este modelo de partículas nos dice que las partículas se atraen y se repelen con diferentes intensidades. Acá les puse un pequeño esquema que representa estas tres cualidades de las que habla el modelo de partículas, ¿sí? Cada pelotita constituye esas pequeñas partículas y fíjense que no están pegadas unas a las otras, ¿sí? Hay espacios entre una y la otra. Tienen movimiento, ¿sí? Fíjense que esta estela, ¿sí?, que se puede ver atrás de las partículas, está representando que se están moviendo, ¿sí?, el espacio que se corrieron por ese movimiento que están realizando, ¿sí? Y dice que existen fuerzas de atracción y de repulsión, ¿sí? Se atraen y se repelen. Estas flechitas que ustedes ven acá están indicando el movimiento de atracción y de repulsión entre ellas, ¿sí? Vemos entonces que este modelo de partículas nos va a permitir comprender mejor algunas propiedades de los materiales. Por ejemplo, acá tenemos un esquema que representa las partículas de un material en estado sólido. Por acá las partículas de un material en estado líquido y las partículas de otro material en estado gaseoso, ¿sí? Si nos fijamos, se cumple las premisas del modelo de partículas. Nos dice que la materia está formada por pequeñas partículas, cada una de estas pelotitas está representando a las partículas. Nos dice que hay espacios entre ellas. La diferencia está en la cantidad de espacio que hay. Fíjense que en el modelo de partículas del estado sólido el espacio es muy pequeño, ¿sí? Casi ni se percibe el espacio entre una partícula y la otra. En el caso de los materiales en estado líquido, si nos fijamos, el espacio es un poco más amplio, ya lo puedo percibir desde acá, desde este esquema. Y en el caso del modelo de las partículas en estado gaseoso, fíjense que el espacio es muy amplio. Entonces, en cuanto al espacio,
en cada uno de los estados, la diferencia es que los espacios son cada vez mayores, desde el estado sólido hasta el estado gaseoso. Nos dice también el modelo que estas partículas se encuentran en constante movimiento, ¿sí? Quizás es más fácil apreciar en el modelo del estado gaseoso, ¿sí? Porque las partículas están mucho más separadas y visualmente es más fácil reconocerlo. Pero tanto en estado líquido como en estado gaseoso, estas pequeñas partículas también están en movimiento. Se mueven mucho menos, pero están en movimiento igual. Y esos movimientos entre una y otra partícula hacen que constantemente se choquen unas con otras y se estén atrayendo y repeliendo, ¿sí? Este modelo de partículas nos da la pauta para comprender las características de cada uno de los estados. Dijimos que, por ejemplo, el estado sólido tiene forma propia. ¿Por qué tiene forma propia? Porque las partículas están tan unidas, tan estrechamente unidas, con tan poco espacio entre ellas, que esa fuerza de atracción entre las partículas las mantiene siempre unidas, evitando que se deformen. Por eso es que conservan siempre la forma, conservan por ende también el volumen y no se pueden comprimir precisamente por el poco espacio que hay entre una partícula y la otra. En cambio, en el estado líquido, esas partículas están un poco más separadas. Al estar más separadas, permiten mayor capacidad de movimiento. Al moverse mucho más las partículas, una y la otra, esta forma comienza a cambiar, ¿sí? Esto hace que cuando yo coloco un líquido dentro de un recipiente con una forma determinada, ese líquido tome la forma del recipiente, por eso se dice que no tiene forma propia. Y se los puede comprimir un poco más que los sólidos precisamente porque tienen más espacio que los sólidos. Si tienen más espacio, yo los puedo acercar un poquito más, los puedo comprimir un poco más. Y por último, el estado gaseoso. Las partículas están tan separadas entre sí, hay tanto espacio entre una partícula y la otra, que por esa razón, al igual que el agua, no tienen forma propia y adoptan la forma del recipiente que las contiene. Por la misma razón, no tienen volumen propio. El espacio que hay entre una partícula y la otra es tal que el movimiento que tiene cada una de estas partículas es muy rápido. Por esa razón es que si yo coloco un gas dentro de una botella destapada, el gas se pierde, ¿sí? Porque las partículas se mueven tan rápido que no se van a quedar dentro de la botella. Se mueven tanto que van a terminar saliendo de ese recipiente. Por último, mediante este modelo de partículas, podemos explicar también el cambio de los diferentes estados que experimentan los materiales. El más conocido de todos es el cambio de estado que experimenta el agua, por ejemplo, ¿sí? Pero no es el único, hay muchos materiales que pueden cambiar de estado, generalmente dependiendo de la temperatura a la cual se los someta. Al someterlos a una cierta temperatura, lo que sucede es que estas pequeñas partículas justamente comienzan a vibrar, comienzan a moverse cada vez con más rapidez. Cuanto más temperatura le dé, más movimiento van a tener estas pequeñas partículas. Por ende, se van a empezar a separar cada vez más. ¿Qué es lo que sucede con el agua? Si yo un cubo de hielo lo someto a calor, esas partículas se van a empezar a mover, que el cubo de hielo se va a derritir, dándome lugar a la formación del estado líquido del agua. Y si yo a ese estado líquido del agua lo someto a más calor, las pequeñas partículas se van a mover aún con más velocidad, lo cual va a generar que se choquen unas con otras, pasando así al estado gaseoso, ¿sí? Acá un pequeño esquema, ¿sí?, de los diferentes estados a través de los cuales puede pasar la materia, ¿sí? Cada uno recibe un nombre diferente. Por ejemplo, de sólido a gaseoso, sublimación, y al revés, sublimación inversa. Podemos hablar de solidificación, cuando pasamos de un estado líquido a sólido, y de fusión,
cuando hablamos de un estado sólido a líquido, ¿sí? Evaporación y condensación. Este esquema más que nada es para que ustedes puedan apreciar que un material puede pasar de un estado al otro, ¿sí? Y que cada uno recibe un nombre diferente. Por ejemplo, fusión, ¿sí? Es el pasaje del estado sólido a líquido. Cuando hablamos de la propiedad a la que denominamos punto de fusión, hacemos referencia a la temperatura que tiene, que tiene que alcanzar un determinado material para justamente pasar del estado sólido a líquido, ¿sí?